importante en mi vida, que fue el disparador. Mis padres son desaparecidos de la dictadura en Uruguay cuando yo tenía 1 año y 9 meses. Ellos desaparecen en Argentina y después mi familia me trae para Uruguay. Digamos que ese es el gran conflicto de mi vida que me hace la búsqueda de respuestas existenciales. Básicamente fue como una búsqueda personal, iniciada en la adolescencia quizás, que me llevó a diferentes caminos. Nací en un mundo cristiano, en una familia cristiana. Fui bautizada de chiquita, fui al colegio religioso, fui formada en la fe, en el hogar había un ambiente de fe religiosa. Pero más allá que, digamos, del nacimiento, también uno se elija de un momento a su camino. Y yo te puedo decir que ya de mi infancia me sentí muy dedicando, muy unido, o muy amado con Dios y por el camino que Dios nos planteó en el mundo. Crezco en los años de la fin de los años 60, entonces en Italia los años de los 68, 70 son años muy en toda Europa, en todo el mundo. Y la mayor parte eran como crecimiento o búsqueda de algo, de cambiar algo en la propia vida en particular. Yo también fui un buscador de la verdad, fui un buscador de la paz y siempre me sentí muy atraído a descubrir la vida, ¿no? Hay una inquietud, hay un sentido de carencia en nuestra vida, desde la adolescencia y probablemente antes de la infancia. Busqué en muchos lugares, en muchos lugares. Y ese sentido de carencia no se satisface con cosas inmediatas. Eso entonces empieza a ser como un bichito que empieza a trabajar en uno, descartando posibilidades muy cortoplacistas, sea en el aspecto religioso, en el aspecto filosófico, en el aspecto político, en el aspecto de desilusión humana, ¿no? Me sentí muy identificado a nivel sentimental al principio, al nivel racional, mucho más adelante cuando llega el tiempo del rebelde, que uno haga preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué les había pasado a mis padres? Si Dios existe, ¿por qué nos permite hacer este tipo de cosas? Si nosotros podemos elegir lo que nos pasa o no, ¿no? ¿Cuál es ese grado de movimiento que podemos hacer nosotros en la vida? Y también, ¿qué sentido tenía vivir cuando tenés 1 año y 9 meses y asesinan a tus padres por su manera de pensar? Y también sobre la muerte, que era una de las cosas que más me fascinaba. Tenía como un convencimiento claro que no se termina todo cuando uno muere, sino que hay algo más. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el propósito de la vida? Y entonces empezamos a darnos cuenta que quién soy yo. Las preguntas son el herramienta más importante en la religión. Pero como toda evolución personal, ¿no? Llega un momento, sobre todo un momento en la adolescencia, ¿no? Cuando uno empieza a revisar sus convicciones, lo que ha recibido y lo que es propio, ¿no? Entonces, que es un momento de crisis y toda crisis bien vivida es productiva, ¿verdad? Es un llamado a dar un paso más. Y cuando encontré esta escuela y el maestro, las enseñanzas del maestro de esta escuela, sentí que estaba encontrando aquello que buscaba. Que buscaba una paz interior y un contacto conmigo misma y una búsqueda de la felicidad en las fuentes verdaderas. Porque empecé a ser mucho más feliz con nada. Entonces imaginé que a lo mejor era por ahí.